Paulo Bota es profesor universitario, doctor en Relaciones Internacionales, especializado en el área que comprende el denominado Gran Medio Oriente o Medio Oriente. Vamos a empezar a definir el tema, ¿no? ¿Qué zonas comprende Medio Oriente? ¿Qué países comprende Medio Oriente cuando hablamos de este término? En realidad, Medio Oriente, siempre nosotros lo decimos, es un concepto más geopolítico que geográfico. ¿Qué significa eso? Pues que no podemos decir a partir de este río o a partir de esta montaña comienza Medio Oriente. Hay una especie de idea generalizada que si tomamos los países de lo que se llama África del Norte, ¿sí?, más los países que formaban históricamente la zona del Cercano Oriente, tenemos 20 estados que conforman la idea esta de Medio Oriente. Pero en realidad también es un concepto bastante discutido, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la zona del Cáucaso, donde está Azerbaiyán, Armenia, Georgia, podrían ser considerados dentro de la región de Medio Oriente. Simplemente tengan en cuenta que en la República Islámica de Irán viven más azerbaiyanos que en la misma República de Azerbaiyán, lo cual ya podría ser más que un elemento muy claro para incluir al Cáucaso, a los países del Cáucaso Sur dentro del concepto de Medio Oriente. La historia de Afganistán, de Pakistán está ahí intrínsecamente vinculada con Irán, y entonces tal vez podríamos incluirlos también dentro del concepto de Medio Oriente. Los países de Asia Central tienen una vinculación con la cultura turca, irania, muy clara. Entonces, por eso decimos que es un concepto más geopolítico que geográfico. Pero en términos generales hablamos de tres grandes, o mejor dicho, de 4 grandes grupos de estados. Los países que tienen el árabe por lengua materna y lengua mayoritaria, los países donde se habla, o el país donde se habla persa, que es Irán, el país donde se habla turco, que es Turquía, y el país donde se habla hebreo, que es el Estado de Israel. Pablo, los componentes culturales son determinantes aquí en este lugar de Medio Oriente, ¿no? Sí, totalmente, porque en realidad, más allá del concepto de ciudadanía al cual estamos acostumbrados en una tradición liberal occidental, esto es, el que nace en un lugar tiene una adscripción al país en el cual ha nacido por este concepto jurídico de ciudadanía. En la región de Medio Oriente es muy importante el concepto de identidad. El concepto de identidad a veces trasciende las unidades estatales y a veces está subsumido entre las unidades estatales. Por ejemplo, si alguien, ha nacido en un país árabe, probablemente pueda decir, mire, mi identidad primaria sí es aquellos que hablan árabe, y por lo tanto me siento muy vinculado a otras personas que tienen la ciudadanía de otro país. Pero también puede suceder que una persona nazca en un país, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo tal vez Turquía, y que a pesar de tener ciudadanía turca, pues por su pertenencia a un grupo étnico lingüístico particular, considere que su identidad étnica lingüística también debe ser considerada, y no solamente su identidad de carácter jurídica. Entonces las identidades son muy importantes, y ahí se mezclan 2 grandes factores que luego se van intervinculando. Por un lado, los caracteres, o mejor dicho, los factores de carácter lingüístico, y por otro lado, los de carácter religioso. Pablo, lo mencionaste, ¿cómo juega la religión allí? En casi todos los estados de esta región es muy importante. Es importante creo que en 2 elementos, no solamente como podría ser su objetivo primario, esto es de vincular a una persona con la divinidad a través de un dogma, una moral, una liturgia, sino como función social, esto es, puede servir también de base para organizar las actividades sociales de esa persona, puede también servir para regular las actividades de carácter jurídico. Piensen que hay muchos países en los cuales, por ejemplo, el concepto de matrimonio civil no existe. Estoy pensando tal vez en Líbano, en el Estado de Israel, donde
el matrimonio es un contrato, una figura de carácter religioso, y en función de esas, digamos, de la religión, también se desarrollan muchas veces los derechos y obligaciones de las personas en ese ámbito estatal. Entonces, por eso digo, es otro esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un país uno es cristiano, la mayoría es musulmana, probablemente tenga una serie de derechos y obligaciones un tanto disímiles del resto de sus conciudadanos, y también podemos decirlo con respecto a musulmanes en otro estado. Por eso digo que la religión es muy importante, porque no es solamente algo que se reduzca al ámbito privado, sino que también tiene una influencia importante en cuanto a la forma de ordenar las vinculaciones sociales. Se han hecho muchas películas, muchas series. No sé si pudiste ver Fauda en Netflix. Sí, sí, sí. Me falta la tercera temporada. Refleja los conflictos de esa zona, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo refleja, y creo que eso también explica el éxito en todas las comunidades. No solamente fue un éxito en, digamos, el Estado de Israel, sino también entre los árabes palestinos, porque creo que una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que marca una historia de caracteres humanos, no es un conjunto de figuras donde son buenos y malos de manera absoluta, ¿no? Sino que hay contradicciones, este tema, ¿no?, del protagonista que se siente cómodo hablando árabe, viviendo entre los árabes a pesar de que está desempeñando una función para el Estado de Israel, aquellos árabes que ven como una mezcla de amor y odio lo que pasa del otro lado, digamos. Creo que marca el lado humano, y es fundamental, es fundamental. Cuando alguien escucha hablar de esta región como si fueran los países, ¿no?, entes monolíticos, haciendo caso omiso de las complejidades que derivan las relaciones entre las personas, lo primero que uno entiende, uno que ve, dice, bueno, creo que esta persona no tiene un contacto directo con la región, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos hablar a alguien de Argentina, ¿no?, y considera que es lo mismo, alguien, no sé, alguien exactamente, como decimos, un cordobés que un porteño, que un jujeño, y que a la vez, no sé, que un cordobés, bueno, pero no sé qué es, alguien de Río Cuarto, de San Francisco, de Córdoba. Y ahí podemos identificar, ¿no?, cuando uno entiende las complejidades sociales, que son exactamente las mismas que las nuestras, uno realmente se acerca a la situación. Y eso creo que también tiene que ver con el éxito de esta serie que recién me comentabas. Preguntan por intereses económicos de Europa. Bueno, Europa sí es un socio, ha sido históricamente un socio, no solamente un socio comercial, pero sí un socio tecnológico. Esto es, muchos de los países, la tecnología industrial había sido de base europea, también un reflejo de la cercanía y un reflejo de la vinculación histórica que han tenido. Pero ahí tenemos otro proceso que viene avanzando con fuerza en Medio Oriente, que es la República Popular China, que a través de este proyecto lo que se llama un camino, reactivar una nueva ruta de la seda, donde también se incorpora a la región de Medio Oriente. Es un proyecto que China ha presentado hace menos de una década, pero que está dando muchos resultados políticos y a nivel de infraestructura. Es la idea de vincular a China con toda la masa eurasiática hasta Europa a través de una red de infraestructura, nosotros llamaríamos de tipo polimodal, ¿no? Infraestructura terrestre, infraestructura naviera, infraestructura aérea, y también obviamente los países de Medio Oriente se han visto incluidos ahí. Entonces China es un actor que a nivel de las inversiones, a nivel de la compra de algunos productos, por ejemplo, en términos generales, ¿no?, el 30% de las exportaciones de hidrocarburos de Irán y Arabia Saudita hoy van a China. Ocupa un lugar mucho más significativo que cualquier país europeo, y directamente Estados Unidos, que se ha convertido en un exportador neto, no aparece, ¿no? Entonces, obviamente que detrás de convertirse en el importador del 30% de sus productos, vienen luego otras cosas, ¿no? Viene la inversión, vienen los acuerdos a nivel político, vienen los acuerdos en otros ámbitos, y creo que China es otro de los actores que hace 15 años no estaba en Medio Oriente. Cuando hablábamos de Medio Oriente hablábamos de Europa, Estados Unidos, pero que hoy tenemos que cada vez considerar más, junto con otro actor que cada vez también es más importante, que es la Federación de Rusia.